Suscríbete para no perderte las historias más impactantes. Dale me gusta a este video si crees que la justicia femenina es la más dulce. El precio de la sombra. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre con el que construiste un imperio te ha traicionado por una mujer que no te llega ni a la suela del zapato? Durante 15 años, ella construyó un imperio a su lado. Durante 8 meses, él la engañó con una vividora de la alta sociedad. Ella tenía una noche para mostrarle quién tomaba las decisiones de verdad. El doctor Eduardo Fuentes, un prestigioso cardiólogo en Madrid, pensó que podía cambiar a su esposa, Lucía, por una versión más joven sin consecuencias. Presentó a su amante, Vera, como su nueva novia en los mismos círculos sociales que había frecuentado con su esposa durante décadas. Pero cuando Lucía apareció en la gala benéfica más importante del año, las tornas cambiaron de una forma que nadie vio venir. Algunas mujeres, cuando finalmente deciden dejar de fingir que no ven lo obvio, no se convierten simplemente en reinas, se convierten en reinas absolutas, y Eduardo estaba a punto de descubrir que la mujer que había subestimado durante años solo había estado guardando sus garras para el momento oportuno. Lucía observaba desde el ventanal de su dúplex, en el barrio de Salamanca, cómo el sol de la tarde dorada pintaba la ciudad en tonos ámbar. A sus 40 años, poseía una elegancia innata que hacía que la gente se girara para admirarla donde quiera que fuera. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que el tiempo solo había refinado, nunca envejecido. «¡Mami! ¡Papi está aquí!», gritó Hugo, su hijo de 5 años, corriendo por el salón con los brazos extendidos como un avión. El niño tenía los mismos ojos azules intensos de su padre, pero la sonrisa dulce y genuina de su madre. Mateo, de 10 años, levantó la vista de su tablet y solo asintió. El mayor había empezado a notar las tensiones en casa, los silencios prolongados en las cenas, las sonrisas forzadas de su madre cuando Eduardo llegaba demasiado tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. Eduardo Fuentes, de 45 años, era el cardiólogo más solicitado de Madrid. Su consulta en el barrio de Salamanca atendía a las celebridades más famosas del país, y su agenda siempre estaba llena de procedimientos que costaban más de lo que mucha gente ganaba en un año. Alto y de cabello oscuro, con una sonrisa que derretía corazones y un encanto natural que le abría todas las puertas, había construido un imperio basado en la vanidad de los demás y su propia habilidad excepcional. «Cariño», Eduardo besó la frente de Lucía de forma distraída, revisando ya los mensajes en su teléfono. «Tengo que irme pronto hoy. Tengo una cirugía de emergencia». Era la tercera emergencia de la semana. Lucía había dejado de interrogarlo hacía mucho tiempo. Sabía que Eduardo la amaba a su manera, pero también sabía que se amaba más a sí mismo, junto con la adrenalina de querer siempre más. Más mujeres, más aventuras, más emoción de la que un matrimonio estable podía ofrecer. «Claro», respondió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Te pongo el plato en la nevera». Durante la cena, Lucía observó a sus hijos. Hugo charlaba sobre un dibujo que había hecho en la escuela, mostrando un retrato de la familia donde todos se daban la mano y sonreían. Mateo permanecía en silencio, lanzando ocasionalmente miradas inquisitivas a la silla vacía de su padre. «¿Dónde está papi?», preguntó Hugo por tercera vez. «Trabajando, mi amor. Está salvando vidas», respondió Lucía, repitiendo la misma mentira que había dicho incontables veces. Mateo la miró con una expresión que parecía demasiado adulta para sus 10 años. «Mami, ¿por qué papi siempre está trabajando cuando otros papás están en casa?»,
A Lucía le dolió el corazón. Ella había crecido en una familia humilde en Vallecas, hija de un mecánico trabajador y una costurera que siempre encontraba tiempo para ella y sus hermanos. Conoció a Eduardo en la universidad, donde ella estudiaba administración de empresas y él estaba en la facultad de medicina. En aquel entonces, él era diferente. Ambicioso, sí, pero también afectuoso y apasionado. Se casaron poco después de que él se graduara, y Lucía renunció a sus propios sueños profesionales para apoyarlo en la construcción de su carrera médica. Ella había sido su primera inversionista, usando la pequeña herencia que recibió de sus abuelos para ayudarlo a montar su primera consulta. Ella había sido su secretaria, su programadora de citas, sus relaciones públicas. Cuando nacieron los niños, se convirtió en una madre dedicada mientras seguía siendo la esposa que organizaba su vida. Lo acompañaba a eventos sociales y sonreía para las fotos en las revistas del corazón como la esposa perfecta del famoso médico. Pero en algún lugar del camino, Eduardo había olvidado a quién había tenido a su lado desde el principio. Las primeras traiciones comenzaron hace 3 años, lo suficientemente discretas como para que ella pudiera fingir no saberlo. Mensajes de texto que escondía en su teléfono, diferentes perfumes, llamadas extrañas que tomaba en su despacho. Lucía lo descubrió la primera vez por accidente, cuando encontró un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta. Ella lo confrontó esa noche, y Eduardo había llorado, rogado por perdón y prometido que nunca volvería a suceder. Dijo que había sido un momento de debilidad, que la amaba y que su familia era lo más importante para él. Ella le creyó porque quería creerle. Después de 15 años juntos, después de 2 hijos, después de construir una vida entera con él, la alternativa parecía imposible de enfrentar. Pero las traiciones continuaron, cada una más descarada y menos oculta que la anterior. Sus amigas comenzaron a susurrar a su paso en eventos sociales, las miradas de lástima de las esposas de otros médicos, las risitas ahogadas cuando llegaba sola a una fiesta, una vez más porque Eduardo estaba trabajando. Lucía sabía que era ridiculizada. Pero con cada confrontación, Eduardo lograba manipular la situación. Era un maestro en hacerla sentir paranoica, celosa y demasiado dramática. Lucía, te lo estás imaginando. Sabes cómo es mi agenda. Trabajo para darles lo mejor, diría él, siempre terminando con promesas, declaraciones de amor y unos días de comportamiento ejemplar antes de que todo comenzara de nuevo. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía se sentó en su tocador y se miró en el espejo. Aún era hermosa, aún deseable. A los 40 años, tenía un cuerpo que muchas veinteañeras envidiarían, mantenido con ejercicio regular y una disciplina que Eduardo nunca necesitó, porque ella organizaba hasta su dieta. Había sacrificado sus propios sueños, su propia carrera y su propia identidad para ser la esposa perfecta. ¿Y qué había recibido a cambio? Un marido que la respetaba tan poco que ni siquiera se molestaba en esconder adecuadamente sus aventuras. Su teléfono vibró con un mensaje. Era su mejor amiga, Carla. Vi a Eduardo en el Ritz hoy, de la mano con una mujer. Lucía, tenemos que hablar. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que este momento llegaría. La pregunta ya no era si él la engañaba, sino cuándo tendría ella el valor de hacer algo al respecto. Miró la foto de su boda en el tocador. 2 jóvenes sonrientes, llenos de sueños y promesas. Apenas reconocía a la mujer de la foto, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Dónde estaba esa chica decidida que había renunciado a todo
para apoyar al hombre que amaba. ¿Dónde estaba la Lucía, que tenía sus propias opiniones, que soñaba con su propia carrera, que no le pedía permiso a nadie para ser quien era? En la habitación de al lado, podía escuchar a Eduardo hablando en voz baja por teléfono, probablemente organizando la próxima reunión, la próxima mentira, la próxima humillación. Lucía se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, llena de luces y posibilidades. En algún lugar, ahí fuera, estaba la mujer que había sido antes de convertirse en solo la esposa del doctor Eduardo. Era hora de empezar a buscarla. La conversación con Carla fue más dolorosa de lo que Lucía había esperado. Se encontraron en un café discreto en la zona de Chamberí, lejos de los lugares frecuentados por el círculo social de Eduardo. Carla, una periodista freelance que conocía a Lucía desde la universidad, no intentó endulzar la situación. Lucía, ya no es solo una aventura, la está presentando como su novia, dijo Carla, sosteniendo las manos de su amiga. La mujer se llama Vera Montero. Es una socialité que se divorció recientemente de un magnate del petróleo. Fueron al vernissage de la Galería Gagosian la semana pasada, a la presentación del libro de Mario Vargas Llosa. Y ayer estaban almorzando en el Ritz, como si fueran una pareja oficial. A Lucía le dio un vuelco el estómago. Una cosa eran las aventuras de una noche, las infidelidades casuales que había aprendido a ignorar en aras de preservar a su familia. Era otra cosa muy distinta que él estuviera construyendo una relación pública, presentando a otra mujer en los círculos sociales que habían frecuentado juntos durante años. Hay más, dudó Carla. Publicó una foto en Instagram anoche. Los dos estaban en una fiesta a la que se suponía que ibas a ir con él. Lucía lo recordó. Era la fiesta de cumpleaños del doctor Marco Sánchez, uno de los socios de Eduardo en la consulta. Eduardo le había dicho que tenía dolor de cabeza y que no podía ir. Lucía realmente tenía dolor de cabeza, pero habría ido si él la hubiera presionado un poco. En cambio, pareció aliviado cuando ella dijo que se quedaría en casa. «Muéstrame», pidió Lucía. Carla le entregó el teléfono de mala gana. En la pantalla, una mujer rubia de unos 30 y tantos años, claramente mantenida por costosas cirugías y tratamientos, sonreía junto a Eduardo. Llevaba un vestido azul marino que Lucía reconoció. Eduardo había elogiado uno similar en el escaparate de Louis Vuitton la semana pasada, diciendo que le quedaría precioso. Aparentemente, lo había comprado para otra persona. Lo que más le dolió fue ver a Eduardo en la foto. Sonreía de verdad. Sus ojos brillaban de una manera que Lucía no había visto dirigida a ella en años. Su mano estaba posesivamente en la cintura de Vera, y la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo. «Lucía, necesitas protegerte», dijo Carla suavemente. «Financieramente, legalmente. Esto ya no se trata de salvar el matrimonio. Se trata de que no salgas de esto con las manos vacías, después de todo lo que has hecho por él». Lucía sabía que Carla tenía razón, pero la realidad aún se sentía surrealista. 15 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida ladrillo a ladrillo. ¿Cómo podía alguien simplemente tirar todo eso por la borda? Cuando llegó a casa, Eduardo Petroberrado estaba en su despacho, al teléfono. Ella se detuvo en la puerta y lo observó. Se reía de algo que la persona al otro lado de la línea había dicho. Una risa íntima y afectuosa. La misma risa que solía tener cuando hablaba con ella en los primeros años de su matrimonio. «No, no puedo esta noche. Tengo compromisos familiares», estaba diciendo. «Pero nos vemos mañana. Yo también te amo».
Yo también te amo. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que Eduardo le había dicho eso a ella? Ni siquiera podía recordarlo. Eduardo colgó y se dio la vuelta, sobresaltándose al verla en la puerta. Por una fracción de segundo, vio culpa en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. Hola, cariño. Estaba hablando con el doctor Sanz sobre el caso de mañana. Mintió sin pensarlo 2 veces. Lucía lo miró fijamente durante un largo momento. Eduardo, necesitamos hablar. Claro, pero no puedo ahora. Tengo una conferencia telefónica con Barcelona en 5 minutos. ¿Qué te parece después de la cena? Otro aplazamiento, otra excusa. Lucía asintió y salió del despacho. Sabía que esa conversación nunca sucedería. Eduardo se había convertido en un maestro en evitar confrontaciones, en tener siempre algo más urgente que hacer cuando ella intentaba abordar los problemas de su relación. Esa noche, durante la cena, Lucía observó a su marido interactuar con sus hijos. Eduardo aún era un padre cariñoso cuando estaba presente. Ayudó a Hugo con sus deberes de matemáticas, habló con Mateo sobre fútbol e hizo bromas que hacían reír a los niños. Fue en estos momentos cuando la determinación de Lucía flaqueaba. ¿Cómo podría destruir esa dinámica familiar por su propio dolor? Pero cuando Eduardo dijo que necesitaba irse pronto debido a una emergencia en el hospital, y ella vio a Vera publicar una foto en Instagram en el momento exacto en que él salía de casa, una foto en un restaurante japonés en el barrio de Salamanca, Lucía supo que había llegado a su límite. Acostó a los niños y se encerró en el baño. Se miró en el espejo y vio a una mujer cansada. Una mujer que había pasado demasiados años fingiendo no ver lo obvio. Sus ojos, una vez brillantes con vida y determinación, ahora parecían apagados y resignados. Lucía sacó su teléfono y llamó a su hermana menor, Sofía, que vivía en Barcelona y trabajaba como abogada. «Sofía, necesito ayuda», dijo tan pronto como su hermana contestó. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien, y necesito un abogado, un buen abogado de divorcios». Hubo silencio al otro lado de la línea. Sofía siempre había sospechado de Eduardo. Siempre sintió que no merecía a Lucía, pero nunca lo había dicho directamente. «Lucía, ¿estás segura? Estoy segura de que ya no puedo vivir así. Estoy segura de que mis hijos merecen ver a su madre ser respetada. Estoy segura de que merezco más que esto». «Está bien. Te recomendaré el mejor abogado de familia que conozco. Es discreto, eficiente y protegerá tus intereses. Pero Lucía, tienes que empezar a documentarlo todo. Fotos, conversaciones, extractos bancarios, cualquier cosa que demuestre los bienes que construisteis juntos». Después de colgar, Lucía se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión activa sobre su propia vida, en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de Eduardo. Pasó el resto de la noche organizando documentos, haciendo copias de extractos bancarios y tomando fotos de bienes valiosos en la casa. Con cada documento que encontraba, descubría inversiones que Eduardo había hecho sin consultarla, cuentas que mantenía por su cuenta y gastos excesivos que ni siquiera sabía que existían. Cuando Eduardo llegó a casa a las 2 de la madrugada, oliendo al perfume de Vera, Lucía estaba en la cama fingiendo dormir. Se dio una ducha larga, probablemente para deshacerse de cualquier evidencia, y se acostó al otro lado de la cama, como si nada hubiera pasado. Lucía se quedó despierta el resto de la noche, planeando sus próximos pasos. Por primera vez en años, no pensaba solo en sus hijos o en Eduardo, pensaba en sí misma.
La mujer que había sido. La mujer que podía volver a ser. El amanecer trajo una claridad cristalina. Lucía ya no iba a aceptar migajas de atención. Ya no iba a fingir no ver lo obvio. Ya no iba a sacrificar su dignidad por una paz doméstica que, en realidad, era solo una mentira bien disfrazada. Era hora de recuperar su vida. La reunión con el abogado fue una dosis de realidad que Lucía no había esperado. El doctor Roberto Ruiz, recomendado por Sofía como el mejor abogado de derecho de familia en Madrid, era un hombre serio y directo que no perdía el tiempo con cumplidos. Señora Fuentes, según lo que me ha contado y los documentos que ha traído, tiene un patrimonio considerable. La clínica, las propiedades, las inversiones. Tiene derecho al 50% de todo lo que se construyó durante el matrimonio. Y considerando que renunció a su carrera para apoyar la suya, también está el tema de la pensión compensatoria. Lucía sabía que tenían dinero, pero nunca se había detenido a calcular exactamente cuánto. Eduardo siempre había controlado las finanzas, dándole una generosa asignación para gastos personales y del hogar, pero manteniéndola alejada de las grandes decisiones financieras. Hay una cosa de la que debo advertirle, continuó el abogado. Si su marido está manteniendo una relación pública con otra mujer y gastando dinero marital en ella, esto puede caracterizarse como disipación de activos. Necesitamos actuar rápidamente para proteger sus bienes. Esta información fue como una bofetada en la cara. No era suficiente que Eduardo la engañara emocionalmente. Literalmente estaba gastando el dinero que ella había ayudado a construir en su amante. ¿Qué necesito hacer? Primero, abra una cuenta bancaria a su nombre. Segundo, comience a transferir la mitad del dinero de las cuentas conjuntas. Tercero, haga un inventario completo de todos los bienes. Cuarto, si es posible, obtenga pruebas de las traiciones y los gastos con la otra mujer. Lucía salió de la oficina del abogado con una lista de tareas y una extraña sensación de poder. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones prácticas y concretas sobre su propia vida. Su primera parada fue el banco. Lucía descubrió que tenían mucho más dinero del que había imaginado. Cuentas corrientes, inversiones, ahorros. El imperio que Eduardo había construido era impresionante, y ella tenía legalmente derecho a la mitad. Cuando el gerente sugirió que hablara con Eduardo antes de tomar cualquier medida, Lucía lo interrumpió con una firmeza que no sabía que poseía. No necesito la autorización de mi marido para mover dinero que también es mío. Por favor, proceda con las transferencias que solicité. El gerente, un poco desconcertado por su determinación, procesó las transferencias sin más preguntas. En una hora, Lucía tenía una cuenta bancaria sustancial a su nombre. Por primera vez en 15 años, los días siguientes se llenaron de una intensa preparación. Lucía contrató a un detective privado recomendado por el abogado, un hombre discreto llamado Carlos, especializado en casos de infidelidad. Necesitaba pruebas sólidas, no solo rumores y fotos de Instagram. Señora Fuentes, en 3 días le tendré un informe completo. Lugares que frecuentan, horarios, gastos, todo documentado, le aseguró Carlos. Mientras tanto, Lucía comenzó a reconstruir su red. Llamó a viejos amigos de la universidad y se reencontró con contactos profesionales que había abandonado cuando se convirtió en solo una esposa y madre. Descubrió que una amiga de la universidad, Beatriz, había iniciado una firma de consultoría de negocios y necesitaba a alguien con experiencia administrativa. Lucía, siempre fuiste la más organizada de nuestra clase, y con tu experiencia gestionando la carrera de Eduardo, tienes habilidades que muchas empresas necesitan.
dijo Beatriz durante un almuerzo. Cuando estés lista para volver al mundo laboral, tenemos un puesto esperándote. Por primera vez en años, Lucía se imaginó a sí misma con su propia carrera, ganando su propio dinero y siendo reconocida por su competencia, y no solo por ser la esposa de alguien famoso. En casa, mantuvo su rutina normal con los niños, pero Eduardo comenzó a notar que algo era diferente. Lucía dejó de preguntar a dónde iba, dejó de quedarse despierta hasta tarde esperándolo, y dejó de tener esas discusiones tensas que siempre terminaban con él, logrando darle la vuelta a la situación y hacerla sentir culpable. «Actúas de forma extraña», comentó una mañana mientras tomaban café. «¿Extraña cómo?», preguntó Lucía, manteniendo la voz neutra. «No sé, diferente, más distante». Lucía casi se rió. Se estaba quejando de que ella estaba distante cuando él pasaba más tiempo con su amante que en casa. Pero ella solo sonrió y dijo: «Quizás por fin estoy aprendiendo a preocuparme menos por las cosas que están fuera de mi control». Eduardo la miró con curiosidad, pero no insistió en el tema. Estaba demasiado ocupado con sus propios juegos para darse cuenta de que Lucía había dejado de jugar. El informe del detective llegó un viernes y fue aún más impactante de lo que Lucía había esperado. Eduardo y Vera llevaban juntos 8 meses, mucho más de lo que Lucía había imaginado. Tenían un apartamento que él alquilaba a nombre de ella en la zona de Malasaña, donde se reunían regularmente. Eduardo le había comprado a Vera un coche, un Mercedes descapotable, que costó 50.000 euros. Habían viajado juntos a Oporto el mes pasado, cuando él le había dicho a Lucía que estaba en una conferencia médica. Lo que más dolió fueron las fotos. Eduardo y Vera en situaciones íntimas, en restaurantes románticos, caminando de la mano por la playa. En todas las fotos, Eduardo se veía más feliz y relajado de lo que Lucía lo había visto en casa en años. Pero lo que realmente la enfureció fue descubrir que Eduardo había llevado a Vera a conocer a algunos de sus amigos, presentándola como su amiga especial. La gente que saludaba a Lucía con besos falsos en las fiestas ya conocía y aprobaba a su reemplazo. Ese fin de semana, Eduardo salió el sábado, diciendo que iba a jugar al pádel con unos amigos. Lucía sabía por el informe que iba a encontrarse con Vera para una tarde en el apartamento de Malasaña. En lugar de quedarse en casa a rumiar, llamó a una niñera para los niños y salió. Fue a una peluquería en el barrio de Salamanca, donde se hizo un corte de pelo moderno, se pintó las uñas de un rojo vibrante y se puso un maquillaje más llamativo de lo que solía usar. Luego se fue de compras, comprando ropa que acentuaba su belleza en lugar del atuendo conservador que Eduardo siempre decía que prefería. Cuando él llegó a casa al final del día, Lucía estaba en el salón, viendo una película con los niños. Llevaba un vestido nuevo, lo suficientemente escotado como para ser elegante, pero provocador, y su cabello caía en ondas sensuales sobre sus hombros. Eduardo se detuvo en la puerta del salón y la miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Era sorpresa? ¿Admiración? Quizás incluso un poco de deseo. Algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. «Estás preciosa», dijo, y por primera vez en meses pareció sincero. «Gracias», respondió Lucía simplemente, sin la sonrisa agradecida que solía darle cuando él la elogiaba. Esa noche, Eduardo intentó acercarse a ella en la cama, tocando sus brazos suavemente. Lucía se apartó de forma natural. «Estoy cansada.
dijo sin drama ni acusación. Solo un hecho. Eduardo se quedó en silencio por un momento. Lucía, ¿está todo bien entre nosotros? Ella se giró para mirarlo. ¿Por qué no lo estaría? No lo sé. Pareces diferente últimamente. Lucía sonrió en la oscuridad. Quizás por fin estoy madurando, Eduardo. Le pasa a todo el mundo tarde o temprano. Él no respondió. Pero Lucía supo que había plantado una semilla de inquietud en su mente. A los hombres como Eduardo les gusta tener el control sobre todas las piezas del juego. Cuando una de las piezas empieza a moverse de forma independiente, se ponen nerviosos, y Lucía solo estaba empezando a moverse. La invitación llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero en un elegante papel con relieve. La gran gala benéfica del Hospital Gregorio Marañón. Una noche en apoyo de la nueva ala pediátrica. La fecha era dentro de 2 semanas, y Lucía sabía que sería el evento social del año. Todos los médicos de renombre de la ciudad estarían allí, junto con sus esposas y la élite social de Madrid. Eduardo llegó a casa esa noche visiblemente agitado. Entró en la habitación donde Lucía estaba leyendo, sosteniendo la invitación en sus manos. Lucía, sobre la gala del Marañón, comenzó con indecisión. Sí, recibí la invitación. Va a ser un evento precioso, respondió ella sin levantar la vista de su libro. Es solo que, bueno, este año va a ser diferente. Tengo muchos compromisos profesionales en la fiesta. Necesitaré moverme mucho. Lucía finalmente lo miró. ¿Y? Quizás sea mejor si no vienes. Sé que no te gustan mucho esas fiestas tan largas. Y con los niños... Así que eso era. Eduardo quería llevar a Vera al evento más importante del calendario social médico, pero no podía aparecer oficialmente con su amante mientras aún estaba casado. La solución que encontró fue simplemente deshacerse de su esposa. «Eduardo», dijo Lucía con calma, cerrando su libro. «Voy a la gala. De hecho, ya he comprado mi vestido». Esto era una mentira, pero vio el pánico cruzar sus ojos. «Lucía, sé razonable. Va a ser una noche de trabajo para mí, no de diversión. Te aburrirás. No te preocupes por mí. Sé cómo comportarme en eventos sociales. Después de todo, lo he estado haciendo a tu lado durante 15 años. Eduardo intentó algunos argumentos más, pero Lucía fue inflexible. Iba a la gala. Punto. Cuando él salió de la habitación, ella lo escuchó hablando por teléfono en su despacho, claramente tratando de resolver el problema en el que se había convertido. En los días siguientes, Lucía se preparó para la gala como si fuera una batalla. Porque Mecha, en cierto modo, era exactamente eso. Eligió un vestido de Elisab que costó una pequeña fortuna, pero que la hacía parecer una diosa. El escote era elegante, pero impactante. El color resaltaba su piel, y el corte acentuaba sus curvas sin defectos. Carlos, el detective, le informó que Vera había comprado un vestido con estampado de leopardo en una boutique de la Milla de Oro. «Ella estará allí, señora. Su marido le consiguió una invitación a través del doctor Marco». Lucía sonrió. «Perfecto. Que comience el juego». La mañana de la gala, Lucía pasó el día en un spa. Un masaje, un facial, una manicura y una pedicura. Quería estar absolutamente radiante. Luego fue a la peluquería, donde se hizo un recogido sofisticado que dejaba al descubierto su cuello, destacando el delicado collar de diamantes de oro blanco que llevaría. Una joya que Eduardo le había regalado para su 10º aniversario de bodas, cuando aún fingía preocuparse por las fechas especiales. Eduardo salió de casa antes que ella, alegando que necesitaba llegar temprano para ocuparse de asuntos técnicos. Lucía sabía que quería tiempo para encontrarse con Vera
y coordinar cómo actuarían durante la fiesta. Cuando Lucía llegó al Hotel Santo Mauro, donde se celebraba el evento, causó un revuelo. Varias personas que la conocían desde hacía años se desviaron para elogiarla, comentando lo deslumbrante que se veía. Ella saludó a todos con gracia y elegancia, hablando de sus hijos, elogiando los vestidos de las otras mujeres, siendo la perfecta dama de sociedad que siempre había sido. Fue entonces cuando la vio. Vera estaba en el centro de un grupo de personas, riéndose demasiado fuerte y gesticulando de forma exagerada. El vestido con estampado de leopardo era llamativo, pero de una manera que gritaba «dinero nuevo» intentando impresionar. Era hermosa. Lucía tenía que admitirlo, pero había una cierta desesperación en su comportamiento, como si estuviera constantemente tratando de demostrar que pertenecía a ese lugar. Eduardo estaba a su lado, presentándola a gente que Lucía conocía desde hacía años. Pudo ver su expresión incómoda cuando se dio cuenta de que Lucía había llegado. Lucía cogió una copa de champán y se posicionó estratégicamente cerca del grupo. No fue directamente a confrontarlos, eso sería de mal gusto. En cambio, simplemente comenzó a hablar con la doctora Marisa, una cardióloga que conocía desde que Eduardo era residente. «Lucía, qué sorpresa verte aquí. Pensé que no vendrías», dijo la doctora Marisa, claramente ajena a la delicada situación. «¿Por qué no iba a venir? Me encantan estos eventos benéficos, y Eduardo siempre necesita apoyo en las noches importantes», respondió Lucía con una sonrisa, hablando lo suficientemente alto como para ser escuchada por el grupo de al lado. Eduardo la escuchó y se dio la vuelta. Por un segundo, parecía un adolescente atrapado haciendo algo prohibido. Vera también miró, evaluando a Lucía de pies a cabeza con ojos calculadores. «Eduardo», llamó Lucía dulcemente, «¿no me vas a presentar a tu amiga?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones a su alrededor se detuvieron. Eduardo estaba pálido, Vera enrojecida, y unas 20 personas observaban, esperando ver cómo se desarrollaría la situación. «Lucía, yo...», tartamudeó Eduardo. «Hola», intervino Vera, extendiendo la mano con una sonrisa forzada. «Soy Vera, la amiga de Eduardo». Lucía le estrechó la mano con firmeza, manteniendo el contacto visual. Lucía, la esposa de Eduardo de 15 años. La presentación cayó como una bomba sobre el grupo. Vera intentó ocultar su vergüenza, pero Lucía podía ver la desesperación en sus ojos. Eduardo parecía que quería que la tierra se lo tragara entero. «¡Qué vestido tan encantador tienes!», continuó Lucía, examinando a Vera de pies a cabeza. «El estampado animal es una elección valiente». El tono aparentemente inocente de Lucía contenía suficiente veneno como para matar a un elefante. Algunas de las mujeres del grupo ahogaron risitas, entendiendo perfectamente el doble significado. «Gracias», respondió Vera, tratando de mantener la compostura. «El tuyo también es muy clásico». «Eli Saab», dijo Lucía simplemente. «Lo compré especialmente para esta noche. Eduardo siempre dice que el rojo es mi color». Miró directamente a su marido mientras decía esto. El doctor Marco, sintiendo la tensión en el aire, intentó romper el hielo. «Lucía, estás radiante. ¿Cómo están los niños?» «Están genial, gracias. Mateo está destacando en fútbol y Hugo está aprendiendo a tocar el piano. Eduardo es un padre maravilloso cuando tiene algo de tiempo libre de las cirugías». Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada pausa fue calculada. Lucía estaba dominando completamente la situación, dejando claro a todos los presentes quién era la esposa legítima
¿Y quién era la intrusa? Vera, dándose cuenta de que estaba perdiendo la batalla, intentó una contraofensiva. Eduardo me dijo que no trabajas. Debe ser maravilloso tener tanto tiempo libre. Lucía sonrió. Era la apertura exacta que había estado esperando. Tienes razón. No tengo un trabajo fuera de casa. He pasado los últimos 15 años invirtiendo en el éxito de mi marido. Fui yo quien financió su primera consulta, quien organizó su agenda en los primeros años, quien se ocupó de todos los aspectos personales para que él pudiera concentrarse en su carrera. Es fascinante cómo algunas personas confunden la inversión estratégica con la ociosidad. El grupo entero ahora estaba completamente centrado en la conversación. Era mejor que un drama de televisión. «Doctora», intentó el doctor Marco de nuevo cambiar de tema, pero Lucía no había terminado. «Pero tienes razón en una cosa. Ahora tengo mucho tiempo libre, tanto que voy a volver a trabajar. Recibí una oferta muy interesante de una consultora. Va a ser emocionante volver a tener mi propia carrera». Eduardo la miró con genuina sorpresa. Esta era la primera vez que escuchaba sobre los planes profesionales de Lucía. «¿Qué tipo de consultoría?», preguntó la doctora Marisa, genuinamente interesada. «Gestión estratégica para profesionales, médicos, abogados, arquitectos, personas que son excelentes en lo que hacen técnicamente, pero que necesitan ayuda con los aspectos administrativos y de marketing. Es increíble cómo algunos profesionales talentosos pueden ser tan ingenuos a la hora de gestionar sus carreras personales». Una vez más, el comentario tenía un doble sentido. Lucía estaba dejando claro que Eduardo debía su éxito en parte a su gestión. Vera estaba visiblemente incómoda. Había esperado encontrar a una esposa sumisa e insegura, no a una mujer elegante e inteligente, que claramente tenía el control de la situación. «Bueno», dijo Eduardo finalmente, «creo que deberíamos circular un poco. Lucía, ¿te importa si le presento a Vera a algunos colegas?» «Claro que no», respondió Lucía con gracia. «Después de todo, es importante que tus amigos conozcan a la gente adecuada». Eduardo se llevó rápidamente a Vera, pero Lucía pudo verlos hablando intensamente a unos metros de distancia. Vera gesticulaba nerviosamente, claramente molesta por cómo habían salido las cosas. «Lucía», la doctora Marisa se acercó cuando estuvieron a solas. «¿Estás bien? Esto debe ser difícil». Lucía sonrió de verdad por primera vez esa noche. «Sabes, Marisa, estoy mejor de lo que he estado en años. A veces necesitamos que nos recuerden quiénes somos en realidad». El resto de la noche fue una lección de clase y elegancia. Lucía se movió por el evento, saludando a personas con las que no había hablado adecuadamente en años, redescubriendo conexiones que había descuidado mientras se dedicaba exclusivamente al papel de esposa. Habló de arte con un galerista, de educación con el director de un colegio privado, de inversiones con un consultor financiero. Con cada conversación, redescubría aspectos de sí misma que había enterrado. Su inteligencia, su capacidad de argumentar, su encanto natural, que no tenía nada que ver con ser la esposa de alguien famoso. Eduardo y Vera, por otro lado, parecían cada vez más fuera de lugar. Vera intentó compensar la vergüenza inicial, siendo aún más expansiva, riéndose demasiado fuerte, tocando demasiado a Eduardo y haciendo comentarios que mostraban su falta de sofisticación genuina. Alrededor de las 11, Lucía decidió que había dejado claro su punto. Se acercó a Eduardo, que estaba hablando con un grupo de cirujanos. «Eduardo, cariño, tengo que irme. Le prometí a la niñera que volvería antes de medianoche». Él la miró con una mezcla de alivio y aprensión. «¿Quieres que te acompañe?».
No, está bien. Sé lo importantes que son estos eventos para tu networking. Siéntete libre de disfrutar de la fiesta. Lucía se despidió con gracia de todos, incluyendo a Vera, dando besos sociales al aire como si nada hubiera pasado. Pero cuando se inclinó cerca del oído de Vera para despedirse, susurró suavemente: «Buena suerte». Fueron solo 2 palabras, pero el tono contenía toda la confianza de una mujer que sabía exactamente quién era y lo que valía. Lucía salió del Hotel Santo Mauro con la cabeza bien alta, saludando a conocidos en el camino. En el aparcacoches, mientras esperaba su coche, recibió varios mensajes de texto. Amigas elogiando lo hermosa que se veía, contactos profesionales interesados en discutir oportunidades, incluso algunos hombres solteros que habían pedido su número a sus amigos. Cuando finalmente se subió al coche, Lucía se miró en el espejo retrovisor. La mujer que la miraba era alguien que había olvidado que existía. Una mujer poderosa, elegante, inteligente, que por primera vez en años tenía el control total de su propia historia. Eduardo llegó a casa a las 3 de la mañana, claramente perturbado. Lucía fingió estar dormida, pero lo escuchó caminar inquieto por la casa. Sabía que la noche lo había cambiado todo. Eduardo se había dado cuenta de que ya no estaba tratando con una esposa sumisa y predecible. Estaba tratando con un adversario digno, y el juego acababa de comenzar. Un nuevo amanecer. Los días posteriores a la gala se llenaron de una tensión palpable en la casa de los Fuentes. Eduardo estaba claramente afectado por lo que había sucedido en el evento, pero no sabía cómo acercarse a Lucía. Ella, a su vez, mantuvo una serenidad que rayaba en lo inquietante. No hubo discusiones, acusaciones, ni lágrimas. Solo una calma que ponía a Eduardo cada vez más nervioso. Lucía continuó su rutina normal con los niños, pero había una ligereza en su paso que no había estado allí en años. Tarareaba mientras preparaba el desayuno. Sonreía de verdad cuando Hugo le contaba una travesura escolar y hablaba con Mateo sobre sus sueños y miedos, con una presencia que había estado ausente durante mucho tiempo. «Mami, estás diferente», comentó Mateo un sábado por la mañana mientras desayunaban juntos. «¿Diferente cómo?», preguntó Lucía, sirviendo más zumo a su hijo. «Más feliz, incluso cuando papi no está». La observación del niño de 10 años fue como una puñalada en el corazón de Lucía. Sus hijos se habían dado cuenta de que ella solo podía ser genuinamente feliz en la ausencia de su padre, y eso era más doloroso que cualquier traición. A veces, mi amor, las personas necesitan recordar quiénes son en realidad, y cuando eso sucede, se vuelven más felices. Esa tarde, mientras Eduardo estaba en el trabajo, Lucía supo por el detective que él estaba tratando de calmar a Vera, que se había vuelto histérica después de la humillación en la gala. Recibió una visita inesperada. El doctor Marco Sánchez, socio de Eduardo en la clínica, estaba en su puerta con una expresión seria. «Lucía, ¿podemos hablar?». Ella lo invitó a pasar y le sirvió café en el salón. El doctor Marco era un hombre de integridad, que siempre había tratado a Lucía con genuino respeto. «Lucía, sé que no es de mi incumbencia, pero Eduardo ha sido mi socio durante 10 años. ¿Qué pasó en la gala?». «Bueno, la gente está hablando. ¿Y qué están diciendo?», preguntó Lucía con calma. «Que humillaste públicamente a esa mujer, que fue una exhibición de clase contra alguien que claramente no la tiene». Lucía sonrió. «Doctor Marco, simplemente me presenté como la esposa de Eduardo. Si eso fue humillante para alguien, quizás esa persona debería reconsiderar su posición». «Lucía,
Eduardo está cometiendo un error monumental. Todos lo sabemos. Esa mujer es una cazafortunas. Claramente va detrás de su dinero, y él está demasiado ciego para verlo. ¿Por qué me dices esto? El doctor Marco suspiró. Porque eres lo mejor que le ha pasado a Eduardo. Porque tus hijos necesitan a sus padres juntos. Y porque, francamente, la reputación de la clínica está empezando a verse afectada por esta situación. Lucía lo miró fijamente durante un largo momento. Doctor Marco, aprecio su preocupación, pero mi matrimonio terminó en el momento en que Eduardo decidió presentar a otra mujer como su compañera. Todo lo que queda es que yo decida cómo lidiar con ello. ¿Y cómo vas a lidiar con ello? Con dignidad, con inteligencia y protegiendo a mis hijos y a mis derechos. Cuando el doctor Marco se fue, Lucía supo que la conversación llegaría a los oídos de Eduardo rápidamente. Y así fue. Él llegó a casa esa noche visiblemente agitado. Lucía, necesitamos hablar ahora. Ella terminó de ayudar a Hugo con sus deberes y subió al dormitorio con Eduardo. Marco estuvo aquí hoy, comenzó él, cerrando la puerta. Sí, estaba preocupado por ti. Lucía, ¿qué quieres? ¿Dinero? Puedes tener la mitad de todo, pero no puedes seguir humillándome públicamente. Lucía se sentó en el sillón y lo miró. Eduardo, ¿crees que se trata de dinero? ¿No es así? No. Se trata de respeto. Se trata de 15 años de mi vida que te dediqué. Se trata de haber criado a 2 hijos prácticamente sola mientras tú construías tu carrera. Se trata de haber sacrificado mis propios sueños para apoyar los tuyos. Eduardo se acercó, intentando un tono más conciliador. Lucía, sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Lucía se rió, pero no había humor en el sonido. Eduardo, le presentaste a tu amante como tu novia a nuestros amigos. Gastaste nuestro dinero para mantener a otra mujer. Me humillaste sistemáticamente durante meses, ¿y ahora quieres empezar de nuevo? Fue un momento de confusión. Estaba confundido. 8 meses de confusión, Eduardo. ¿Un apartamento alquilado es confusión? ¿Un coche de 50,000 euros es confusión? Eduardo palideció. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé todo esto? Porque, a diferencia de ti, todavía tengo algo de inteligencia. ¿De verdad pensaste que podías vivir una segunda vida sin que yo me enterara? Eduardo se sentó en la cama, pasándose las manos por el pelo. Lucía, yo puedo explicarlo. No necesitas explicar, lo entiendo perfectamente. Te enamoraste de la sensación de ser el hombre poderoso, conquistando a una mujer más joven de nuevo. Te gustaba ser el proveedor generoso, el hombre misterioso y exitoso. Con ella, no eras solo un marido y padre abrumado con responsabilidades. Eras el amante apasionado. La precisión del análisis de Lucía dejó a Eduardo sin palabras. El problema, Eduardo, es que olvidaste que la imagen que le vendiste fue construida por ambos. El dinero que gastas en ella es el resultado de una sociedad, nuestra sociedad conyugal. El éxito que la impresiona fue construido con mi apoyo, mi dedicación, mi sacrificio. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más triste? Pudiste haber tenido ambas cosas. Pudiste haberme dicho que te sentías aburrido, que querías más romance en nuestro matrimonio. Podríamos haber trabajado juntos para reavivar la pasión, pero elegiste la cobardía de la traición en lugar del valor de la honestidad. Lucía. Eduardo intentó acercarse, pero ella levantó la mano para detenerlo. No, ahora me vas a escuchar a mí. El lunes por la mañana recibirás los papeles del divorcio. Quiero la mitad de todo. La clínica, las propiedades, las inversiones. Quiero una pensión
y la custodia compartida de los niños, y quiero que te vayas de esta casa a finales de mes. Lucía, sé razonable. Estoy siendo más razonable de lo que mereces. Podría haber hecho esto de forma escandalosa, involucrando a la prensa y destruyendo tu reputación. En cambio, te estoy ofreciendo un divorcio civilizado. ¿Y si no estoy de acuerdo? Lucía sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. Eduardo, ¿de verdad quieres descubrir hasta dónde puedo llegar cuando dejo de ser comprensiva? Esa noche, Eduardo durmió en la habitación de invitados. Lucía se quedó despierta, planeando los siguientes pasos. El lunes, además de los papeles del divorcio, presentaría una demanda para la disolución parcial de la sociedad de la clínica. El doctor Marco le había dado inadvertidamente la información que necesitaba. Como socia no declarada, pero contribuyente en las inversiones iniciales de la clínica, tenía derechos que Eduardo ni siquiera había imaginado. El martes, Lucía comenzó oficialmente en la firma de consultoría de Beatriz. Su primera cliente fue, irónicamente, una dermatóloga que tenía problemas para gestionar las finanzas de su clínica en expansión. «Es impresionante», comentó Beatriz, después de la primera semana de trabajo de Lucía. «Tienes un talento natural para esto. La doctora Paula ya ha dicho que le salvaste el negocio». Lucía estaba redescubriendo su competencia profesional, su capacidad para tomar decisiones estratégicas y su habilidad para tratar con la gente. Eran cualidades que había usado durante años para apoyar la carrera de Eduardo, pero que ahora estaba canalizando para construir su propia identidad profesional. En casa, explicó la situación a los niños, con honestidad, pero de una manera apropiada para su edad. «Papá y mamá van a vivir en casas separadas», dijo, sentada entre ellos en el sofá. «Eso no significa que él os quiera menos, o que yo os quiera menos. Simplemente significa que nosotros, como adultos, necesitamos arreglos diferentes para ser felices». Mateo, el mayor, hizo preguntas directas. «¿Fue por la mujer de la fiesta?» Lucía respiró hondo. «Fue por muchas cosas, mi amor. Pero lo importante es que siempre tendréis el amor de vuestros dos padres, sin importar dónde viva cada uno de nosotros». Hugo, el menor, se preocupó principalmente por asuntos prácticos. «¿Podré llevar mis juguetes a casa de papá?» «Claro que sí, mi amor». Eduardo intentó varias estrategias en las semanas siguientes. Primero, chantaje emocional. Luego, amenazas legales. Luego, promesas de cambio. Nada funcionó. Lucía se había transformado en una fortaleza inexpugnable. El punto de inflexión final llegó cuando Vera apareció en la casa. 3 semanas después de la gala. Era un sábado por la tarde. Eduardo había salido con los niños, y Lucía estaba en casa organizando papeles cuando sonó el timbre. Vera estaba claramente desesperada. Sin el maquillaje cuidado y los vestidos caros, parecía una mujer de mediana edad ordinaria luchando contra el tiempo. «Necesito hablar contigo», dijo cuando Lucía abrió la puerta. Lucía la invitó a entrar, curiosa por ver qué tenía que decir la amante de su marido. «Eduardo rompió conmigo», dijo Vera sin rodeos. «Dijo que quiere intentar salvar el matrimonio». Lucía le sirvió agua y se sentó con calma. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Necesitas aceptarlo de nuevo. Tenéis hijos, una vida juntos». «Vera», la interrumpió Lucía. «Pasaste 8 meses durmiendo con mi marido, gastando mi dinero, siendo presentada como su reemplazo en los círculos sociales en los que hemos estado durante 15 años. ¿Y ahora vienes a mi casa a pedirme que lo acepte de vuelta? Sé que estuvo mal,
Pero no solo estuvo mal. Fue patético. Eres una mujer de 40 años, actuando como una adolescente enamorada de un hombre casado. Y ahora que él se ha cansado del juego, vienes corriendo a mí para que arregle el lío que hiciste. Vera empezó a llorar. Pensé que realmente me amaba. Lucía la miró con una mezcla de lástima e impaciencia. Vera, los hombres como Eduardo no dejan a las esposas por las amantes. Usan a las amantes para sentirse jóvenes y poderosos de nuevo. Pero cuando la realidad golpea, siempre vuelven a la seguridad de lo que ya conocen. Solo fuiste una distracción costosa. ¿Así que vas a perdonarlo? Lucía se levantó. No, porque a diferencia de ti, tengo suficiente respeto por mí misma como para no aceptar migajas de atención de un hombre que claramente no me valora. Después de que Vera se fuera, Lucía se sintió extrañamente en paz. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado. Eduardo había roto con su amante no por amor a su esposa, sino por miedo a las consecuencias del divorcio. Y Lucía finalmente tuvo la certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. 6 meses después, Lucía estaba en su nuevo apartamento en la zona de La Moraleja, un espacio moderno y elegante que ella misma había elegido y decorado. Los niños se habían adaptado bien a la nueva rutina, pasando la mitad de la semana con cada padre. Eduardo había intentado reconciliarse varias veces, pero Lucía se mantuvo firme. Había descubierto que era más feliz sola de lo que había sido en los últimos años de su matrimonio. En la firma de consultoría, Lucía se convirtió rápidamente en la socia más solicitada. Su capacidad para entender la compleja dinámica de los negocios, combinada con una aguda intuición sobre el comportamiento humano, la hacía excepcional para resolver problemas que parecían imposibles. Una noche, mientras trabajaba en casa preparando una presentación para un nuevo cliente, Lucía recibió una llamada del Dr. Marco. Lucía, tengo una propuesta para ti. Te escucho. Quiero que seas la administradora ejecutiva de la clínica. Eduardo ha aceptado apartarse de los asuntos administrativos y centrarse solo en los procedimientos médicos. Necesitamos a alguien con tu visión estratégica. Lucía sonrió. La ironía de la situación era deliciosa. Eduardo había perdido a su esposa, pero ahora tendría que trabajar bajo su dirección. Dr. Marco, consideraré su propuesta, pero si la acepto, será bajo mis términos. Autonomía total para todas las decisiones administrativas y financieras. Por supuesto, estarías salvando nuestra clínica, Lucía, y todos lo sabemos. Cuando colgó, Lucía se miró en el espejo del salón. La mujer que la miraba era poderosa, independiente y realizada. Había algunas arrugas alrededor de sus ojos que no habían estado allí 2 años atrás, pero hablaban de experiencia, de batallas ganadas, de sabiduría adquirida. Sus hijos estaban felices y seguros. Su carrera florecía. Su vida financiera era sólida. Y por primera vez en 15 años, no dependía de nadie para sentirse completa. Eduardo había intentado reemplazarla con una versión más joven y menos cuestionadora. En cambio, había perdido a la única mujer que realmente lo conocía y lo amaba. Y ahora, miraba desde lejos cómo Lucía se volvía más exitosa y feliz de lo que había sido durante su matrimonio. Esa noche, Lucía abrió una botella de champán para celebrar. No estaba celebrando el final de su matrimonio. Eso había sido demasiado doloroso para celebrarlo. Estaba celebrando el renacimiento de Lucía Fuentes, la mujer que había perdido su camino y que finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa.
de vuelta a sí misma. ¿Crees que el empoderamiento personal es la mejor respuesta a la traición? Déjanos tu opinión en los comentarios. La reina absoluta. 2 años después, el sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales de la oficina de Lucía en la última planta del edificio comercial más moderno de Madrid. A sus 42 años, había construido un imperio propio que rivalizaba con cualquier cosa que Eduardo hubiera soñado alcanzar. Santana Consultoría Estratégica se había convertido en la firma más solicitada para profesionales en todo Madrid. Y Lucía era invitada regularmente a dar conferencias nacionales sobre gestión empresarial. Estaba revisando el informe financiero del tercer trimestre cuando su secretaria, Juana, llamó a la puerta. «Señora Fuentes, el doctor Eduardo está aquí. Dice que es por asuntos de la clínica». Lucía suspiró suavemente. Habían pasado 6 meses desde que ella había asumido oficialmente el cargo de administradora ejecutiva de la clínica, y las reuniones entre ellos siempre eran tensas. No por ira, Lucía había superado eso hace mucho tiempo, sino porque Eduardo aún luchaba por aceptar su nueva realidad. Puede hacerlo pasar. Eduardo entró en la oficina, intentando mantener una conducta profesional, pero Lucía podía ver la tensión en sus hombros. Estaba más delgado. Había canas en sus sienes, y sus ojos ya no tenían esa chispa arrogante de hacía 2 años. Vera solo había durado 3 meses después del divorcio, y desde entonces, Eduardo había tenido una serie de relaciones superficiales que nunca duraban más de unas pocas semanas. «Lucía», saludó formalmente, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Eduardo, ¿qué puedo hacer por ti?» «Es sobre los nuevos protocolos que has implementado en la clínica. Algunos de los médicos se están quejando». Lucía levantó la mano para interrumpirlo. «Eduardo, los protocolos aumentaron nuestra eficiencia en un 30% y nuestro margen de beneficio en un 40%. Si algunos médicos se quejan de tener que seguir procedimientos básicos de calidad y horarios, quizás no sean los profesionales adecuados para nuestro equipo». «Nuestro equipo», repitió Eduardo con un tono ligeramente amargo. «Sí, nuestro equipo. ¿O has olvidado que ahora soy la accionista mayoritaria de la clínica?» Esta era la parte más irónica de toda la situación. Durante el proceso de divorcio, Lucía había logrado demostrar que sus inversiones iniciales en la carrera de Eduardo, combinadas con años de trabajo no remunerado, como gerente administrativa informal, le daban derecho no solo a la mitad de los bienes, sino al 51% de la clínica. Eduardo gestionaba la parte médica, pero Lucía controlaba todas las decisiones estratégicas y financieras. «Lucía, sé que cometimos errores». «No cometimos ningún error, Eduardo. Tú cometiste errores. Yo solo pagué el precio por ellos durante demasiados años». Eduardo se movió incómodo en su silla. Estaba pensando que quizás podríamos cenar alguna vez. Hablar de otras cosas que no sean el trabajo. Lucía lo miró con genuina curiosidad. «Eduardo, ¿qué estás sugiriendo exactamente?» «Que quizás podríamos intentarlo de nuevo. Somos más maduros ahora. Sabemos más sobre nosotros mismos». Lucía se reclinó en su silla y cruzó las piernas. Llevaba un traje de Armani gris, que costaba más de lo que mucha gente ganaba en un mes, y sabía que se veía absolutamente deslumbrante. Su independencia financiera le había permitido invertir en sí misma de una manera que nunca lo había hecho cuando era solo la esposa del doctor Eduardo. «Eduardo, ¿de verdad crees que pasaría por lo que pasé solo para terminar de nuevo en el mismo lugar?» «Pero no sería el mismo lugar. Yo he cambiado. Tú has cambiado». Lucía se rió, pero no había crueldad en el sonido. «Eduardo,
Has tenido 4 relaciones diferentes en el último año. La última fue con una enfermera de 25 años de la propia clínica, causando un escándalo que tuve que gestionar para proteger nuestra reputación profesional. Eduardo se sonrojó. Eso es solo que sigue siendo exactamente quien siempre ha sido. La diferencia es que ahora ya no soy la mujer que lo acepta en silencio. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la vista de la ciudad que se extendía ante ella. ¿Sabes, Eduardo? Te doy las gracias. Me das las gracias. Sí, tus traiciones me obligaron a redescubrir quién era en realidad. Si nunca me hubieras humillado así, podría haber pasado el resto de mi vida siendo solo una versión disminuida de mí misma. Se giró para mirarlo. Hoy, soy la directora de mi propia empresa, la accionista mayoritaria de nuestra clínica, una madre presente para nuestros hijos y una mujer que no necesita la validación de nadie para sentirse completa. ¿Crees que cambiaría eso para volver a ser la esposa que fingía no ver tus mentiras durante años? Eduardo se quedó en silencio durante un largo momento. Lucía, yo todavía te amo. No, Eduardo. Extrañas controlarme. Extrañas tener una mujer inteligente que organice tu vida mientras jugabas a ser el conquistador irresistible. Pero el amor verdadero requiere respeto, y tú nunca me respetaste de verdad. El teléfono de Lucía sonó, interrumpiendo la conversación. Era Mateo, ahora de 12 años, llamando desde el colegio. Mamá, ¿puedes venir a la presentación de ciencias esta tarde? Claro, mi amor. No me lo perdería por nada del mundo. ¿Y papá? Lucía miró a Eduardo, que asintió, indicando que él también estaría allí. Él también estará allí. Genial. ¿Vamos a cenar juntos después? Era una pregunta que Mateo hacía ocasionalmente. La eterna esperanza de los niños de que sus padres volvieran a ser una familia. Lucía siempre respondía con una suave honestidad. No, cariño, pero cenarás con papá y luego vendrás a casa conmigo. Recuerda que mañana es nuestra noche de cine. Vale, mamá, te quiero. Yo también te quiero. Mi amor. Cuando colgó, Eduardo la miraba con una expresión que no pudo descifrar. Eres una madre increíble, dijo suavemente. Siempre lo he sido. La diferencia es que ahora no tengo que ser solo eso. Eduardo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Lucía, ¿estás saliendo con alguien? Lucía sonrió. Esa pregunta siempre llegaba con el tiempo. Eduardo, mi vida personal ya no es asunto tuyo, al igual que la tuya no es mía. De hecho, Lucía había salido un par de veces con hombres interesantes en los últimos meses. Un abogado internacional que había conocido en una conferencia. Un empresario tecnológico que se había convertido en cliente de su consultora, e incluso un artista plástico que había conocido en una inauguración de arte. Pero estaba en una etapa de su vida en la que estaba aprendiendo a ser feliz consigo misma, sin prisas por comprometerse de nuevo. Pero si lo estuviera, añadió con una sonrisa juguetona, sería con alguien que me valorara desde la primera cita. Después de que Eduardo se fuera, Lucía volvió a su escritorio y continuó trabajando. Tenía una reunión con inversores en 1 hora. Estaba considerando expandir la firma de consultoría a Barcelona. Y luego estaba la presentación de Mateo en el colegio. Juana le trajo su café de la tarde y algunos documentos para firmar. Señora Fuentes, ha llegado una invitación para la gala benéfica del Hospital Gregorio Marañón. Es en 2 semanas. Lucía cogió la elegante invitación y sonrió. Era el mismo evento donde, hacía 2 años, había confrontado a Vera
y comenzado su viaje de regreso a sí misma. «Confirma mi asistencia», dijo, «y reserva una mesa para 10 personas. Invitaré a algunos clientes importantes. ¿Vas a ir sola?» Lucía consideró la pregunta. Ricardo, el abogado internacional, había mencionado que estaría en Madrid en esas fechas. Era inteligente, exitoso y tenía el tipo de sofisticación genuina que no necesitaba validación externa. Más importante aún, la trataba como a una igual, respetaba su inteligencia y su independencia. En realidad, voy a hacer una invitación. Esa tarde en el colegio de los niños, Lucía se sentó al lado de Eduardo en la presentación de ciencias de Mateo. El niño había hecho un proyecto sobre energías renovables que era impresionantemente sofisticado para su edad. Durante la presentación, notó que otros padres los miraban con curiosidad. La famosa pareja divorciada, que mantenía una relación civilizada por sus hijos. «Heredó tu inteligencia», comentó Eduardo en voz baja. «Y tu determinación», respondió Lucía, viendo a Mateo explicar apasionadamente su proyecto a los jueces. Después del colegio, mientras Eduardo se llevaba a los niños a cenar, Lucía regresó a su apartamento. El espacio que había creado para sí misma era un reflejo perfecto de en quién se había convertido. Elegante sin ser ostentoso. Cómodo sin ser descuidado. Sofisticado sin ser frío. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón, viendo cómo la puesta de sol pintaba la ciudad de tonos dorados. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. «Acabo de llegar a Madrid. ¿Libre para cenar mañana?» Lucía sonrió y escribió. «Sí, y yo conozco un lugar perfecto. De hecho, conocía varios lugares perfectos. Restaurantes que había descubierto por su cuenta. Experiencias que había vivido por sí misma. Una vida que había construido ladrillo a ladrillo, sin depender de nadie. ¿Crees que el perdón es necesario para la paz interior?» 2 semanas después, Lucía llegó a la gala benéfica del Hospital Gregorio Marañón, con un vestido de Elisab azul marino que la hacía parecer una diosa moderna. Ricardo estaba a su lado, elegante en su esmoquín, hablando con facilidad con los demás invitados, en un perfecto español, con un encantador acento extranjero. La mesa de Lucía estaba llena de clientes, socios de negocios y amigos, personas que respetaban su competencia profesional y admiraban su viaje personal. Ella se movía por el evento, saludando a conocidos, presentando a Ricardo y discutiendo oportunidades de negocios. Fue entonces cuando la vio. Vera estaba al otro lado del salón, con un aspecto visiblemente más envejecido y cansado, hablando animadamente con un señor de cabello gris que Lucía reconoció como un empresario divorciado recientemente. Llevaba un vestido que claramente intentaba ser elegante, pero que gritaba a gritos demasiado esfuerzo. Cuando sus miradas se encontraron, Vera dudó por un momento, como si considerara si acercarse. Lucía simplemente asintió cortésmente y continuó su conversación con el director de un gran hospital privado que estaba interesado en sus servicios. Más tarde, Eduardo llegó solo, saludando a conocidos, pero claramente incómodo. Miró varias veces en dirección a la mesa de Lucía, viéndola reír de verdad con las bromas de Ricardo y viendo cómo naturalmente ella comandaba la atención de las personas a su alrededor. Durante el discurso benéfico, Lucía fue invitada al escenario como una de las principales contribuyentes a la nueva ala pediátrica. Cuando subió al escenario para hablar, hubo un respetuoso silencio en la sala. «Hace 2 años», comenzó, su voz clara y segura resonando a través del micrófono. «Yo era solo la esposa de un médico famoso. Hoy, soy la directora de mi propia empresa,
Empleo a 40 personas y contribuyo a nuestra comunidad no solo con donaciones, sino con resultados concretos. Miró a la audiencia, su mirada pasando brevemente por Eduardo y luego por Vera. A veces, los mayores desafíos de la vida nos obligan a descubrir fortalezas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Y cuando eso sucede, no solo sobrevivimos, prosperamos. El aplauso fue ensordecedor. Lucía bajó del escenario e inmediatamente fue rodeada por personas que querían felicitarla, hacer alianzas e invitarla a otros eventos. Al final de la noche, mientras ella y Ricardo se iban, Eduardo la interceptó en el vestíbulo. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Ricardo se alejó discretamente unos pasos, dándoles privacidad. «Estuviste magnífica ahí arriba», dijo Eduardo, y había algo roto en su voz. «Gracias. Yo cometí el mayor error de mi vida al perderte». Lucía lo miró con genuina compasión. «Eduardo, tú no me perdiste, me liberaste. Y en el proceso, tú también te liberaste. Ahora, ambos podemos ser quienes somos en realidad, sin las ataduras de un matrimonio que había dejado de funcionar hace mucho tiempo. ¿Pero los niños? Los niños tienen dos padres que los aman y que están aprendiendo a ser mejores personas por separado. Eso es mucho más sano que crecer viendo a una madre infeliz fingiendo que todo está bien». Eduardo asintió lentamente. «Eres una mujer extraordinaria, Lucía. Siempre lo has sido. Solo me tardé demasiado en darme cuenta. Y yo me tardé demasiado en darme cuenta de que no necesitaba tu reconocimiento para conocer mi propio valor». Se separaron amistosamente, Eduardo yéndose a su coche solo, Lucía caminando del brazo con Ricardo hacia el de él. «¿Conversación difícil?», preguntó Ricardo suavemente. En realidad no. Fue liberadora. En el coche, Ricardo le tomó la mano. «Eres una mujer fascinante, Lucía Fuentes. Inteligente, poderosa, compasiva. ¿Cómo pudo alguien haber sido tan tonto como para no valorar eso?». Lucía sonrió, mirando por la ventana la ciudad que ahora era verdaderamente suya. Algunas personas tienen que perder lo que tienen para darse cuenta de su valor. Otras tienen que estar perdidas para redescubrir su propio valor. ¿Y cuál fuiste tú? Fui la segunda, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando llegaron a su apartamento, Lucía invitó a Ricardo a subir. No había prisa entre ellos, ni desesperación, ni necesidad de validación. Solo había dos adultos inteligentes y exitosos que elegían pasar tiempo juntos porque se respetaban mutuamente. En el balcón, con la ciudad brillando bajo las luces, Ricardo la abrazó por detrás mientras ella miraba la vista. «¿En qué piensas?», preguntó él. «Pienso», dijo Lucía, apoyándose en él, «que a veces el final de una historia es solo el comienzo de una mucho mejor». Y por primera vez en años, Lucía supo con absoluta certeza que no solo estaba sobreviviendo su vida, la estaba viviendo plenamente, en sus propios términos, como la reina absoluta de su propio destino. No olvides suscribirte al canal si te ha gustado esta historia y comentar tu parte favorita.